hay nadie como Él, nadie nos ama, no comprende, nadie es tan delicado para ayudarnos como el Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar en este tema tan precioso, sanando juntas, soy el pastor, seríamos entonces sanando juntos. Recuerdo una oportunidad que iba por Sierra Maestra caminando y veo un hombre todo barbudo, desarreglado, sin peinarse, y le vi un mal aspecto y yo tomé la otra orilla de la carretera. Cuando voy caminando, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: acércate y predícale mi palabra. Me le acerqué a él y le pregunté qué hacía solo sentado en ese lugar, y él echa a llorar y él me dice: mira mi casa aquí es una quinta, pero mire atrás, eso es lo que llaman el cuarto de los chécheres. Llorando me comentó ese momento y me dice: ahí duermo yo, en ese cuarto. ¿Pero por qué? Porque me enfermé y mi familia me excluyó y me dejó allá. Y en este momento que usted llega, yo estaba planificando quitarme la vida. Pero ¿cuál es tu problema? Para continuar, hermano, me dice: mi esposa y mis 2 hijas también se fueron. Pero ¿qué es lo que te acontece? Y él se levanta un suéter manga larga y cuando se quita el suéter, que se lo levanta, él tenía unas llagas con vellos blancos, y él me dice: tengo lepra. Vine, lo abracé. Viene, se me queda mirando, llorando, y le dije: ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo: sí. Recibió a Cristo y luego de allí inicié un acompañamiento con él. Siempre estábamos juntos. En esa historia mi esposa era inconversa. Y ella me decía: ¿qué hace ese hombre aquí todos los días? Mas ella nunca supo que tenía lepra. Y le hicimos un acompañamiento, lo llevé a la iglesia y le dije: que nadie sepa y vayas a comentar que tienes lepra. Luego, en una de esas de estar juntos, soy sanado por el poder de Dios. Y cuando somos sanos por el poder de Dios, podemos sanar también a otros. Amén. Siempre nosotros decimos: esa persona tiene tantos detalles, esa persona es un problema, esa persona es una persona con malos pensamientos, con malas actitudes. Él necesita uno sanado que le ayude a ser sanado. ¿Amén? Y en ese acompañamiento que vivimos con él, me dice: la sanidad del General del Sur me llamó porque quieren conversar conmigo. Y le plantearon: vamos a regalarte las inyecciones contra la lepra. No sabemos cómo van a ser los resultados. Cuando conversa conmigo, yo le dije: sí, toma y este es el tratamiento de las ampollas. Luego nosotros nos olvidamos de eso porque estábamos enamorados del Señor Jesucristo. Íbamos, veníamos, conversábamos, y un año él llega contento, me abraza, lloró, pero ya no lloró como la otra vez, que fue despreciado, excluido, rechazado. Él lloraba porque la noticia médica era: usted está limpio de la lepra. ¡Aleluya!
Y le dije, vamos a celebrarlo. Por ahí nos fuimos a comer algo, a celebrar la sanidad de este hombre debido a estar juntos. Nunca se aísle por un problema que tenga. Busque hombres y mujeres que le acompañen a estar juntos. Cuán alivio, cuán importante, cuán ayuda es estar juntos. No andarían dos juntos, dice la palabra, si no estuvieran de acuerdo. Mejor son dos que uno, dice la Escritura. Si uno cayere, el otro le levantará. Amén. Esto de sanando juntas es un tema precioso y nosotros vamos a tomar como base bíblica una historia de 4 capítulos, allá el libro de Ruth, y vemos a 2 mujeres. Aleluya. Y encontramos una historia que había una mujer de Belén y viene el hambre, atacó ese lugar de Belén muy fuerte. Su esposo, sus 2 hijos y una mujer llamada Noemí salen a Moab, a las tierras de Moab, a los campos de Moab. Y allí en esos años, prácticamente 10 años, allí entonces muere su esposo, mueren sus 2 hijos, sus hijos se casaron allá con mujeres moabitas, y mire que la Escritura prohibía y la ley establecía, la ley de Dios, que no podían casarse con mujeres idólatras o mujeres que no tenían la misma fe. Ellos transgreden esa palabra, sus hijos se casan con mujeres idólatras, practicantes de muchos dioses, se casan. Entonces dicen algunos estudiosos que por tal comportamiento y actitud, un juicio de Dios vino sobre los hijos y sobre su esposo, y ellos murieron. Esta mujer llamada Noemí, uno de los esposos que eran uno de sus hijos, habían 2, estaba con 2, Orfa y Noemí. Los 2 hijos murieron los 2 esposos de Orfa y Noemí. Pero la historia es muy preciosa porque se desenlaza problemas en la vida. El problema del hambre les llevó a abandonar su tierra, llegar a una tierra idólatra, la tierra de los moabitas en los campos de Moab. A veces el hambre, como el problema del hambre, nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Algunos dicen que una de las cosas que controla y domina una persona humanamente es el hambre. Así que ellos por el hambre fueron impulsados a ir a ese lugar, y allá, debido a ese problema del hambre, ellos entonces hicieron lo que no debían hacer. Los problemas nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Cuando usted tenga un problema, usted observe, mire bien el problema. Si el problema usted discierne que nunca va a cambiar, pero ese problema le está afectando, le está destruyendo, y usted observa que ese problema nunca va a cambiar, cambie usted, porque si no, el problema que nunca va a cambiar va a destruir su vida. Pensamos que en el caso de Noemí, su esposo y sus 2 hijos, ellos tenían que tomar cambios. Usted sabe que es difícil la pérdida de un ser querido. Conozco una mujer, una amiga, ella adoptó a una niña, le colocó nombre y apellido, muy hermosa esa niña, se van a Estados Unidos por la situación crisis en el país, y cuando están allá se enamora de un muchacho norteamericano nacionalizado, y el joven le decía,
sabes que eres menor de edad y que si denuncias a tus padres y a tu madre, el gobierno te va a tomar, te va a apoyar y te va a dar nacionalidad. La muchacha, escuchando la voz de ese enamorado, denuncia a su papá y a su mamá. Cada vez que iban a un tribunal eran $2,000. Y ya no tenían recursos, todavía el tribunal tenían que ir a otras reuniones. Ellos entonces regresan a Venezuela con el gran dolor que su hija, que la criaron, que le dieron todo, que nada le faltó, los denuncia allá en otro país. Entonces ellos se vienen tristes. La mujer entró en unos problemas depresivos que me dicen: pastor, vaya a hablar con mi hermana, a conversar con ella. Y le propusimos, le orientamos que ella tenía que cambiar, porque si no, ese problema le iba a destruir. Progresivamente ella fue cambiando y en ese acompañamiento corto se le ayudó a que ella fuera sanada de ese problema causada por su hija. Hago la historia, y en esta historia de Ruth y Noemí narra cómo dos mujeres de diferentes nacionalidades, que envueltas en el dolor, sufrimiento, tristeza, deciden sanarse, restaurarse y seguir juntas, alcanzando así la benevolencia y el favor de Dios. Vamos a la escritura, libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y verso 18. Luego leemos Ruth, capítulo, el mismo 1, verso 3 y verso 17. Como tengo ubicado, dígame. Vamos a hacer como dice mi esposa. Están acá, están despiertos. Ruth, capítulo 1, verso 16 al 18 y luego verso 13 y verso 17. Dice así la escritura. Verso 16, verso 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Qué más dice? Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, mi Dios, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Amén. Y mire lo que dice. Vamos al 4 y vamos al verso 13 y 17. ¿Está conmigo? Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Damos gracias a Dios por esta palabra. Amén. Padre, nosotros bendecimos tu nombre una vez más. Nosotros te damos gloria, honra, alabanza, honor, poder, majestad, imperio, potencia, por los siglos de los siglos, Señor. Reconocemos que eres Dios en los cielos, que también eres Dios en la tierra, pero también eres Dios de nuestros corazones. Amén. Y aquí están estas mujeres, Señor, que en este acompañar en la oración, ellas también comprenden que eres Dios en los cielos, Dios en la tierra, pero también eres Dios en sus corazones. Nosotros te exaltamos porque eres Dios en el cual tu dominio es desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra.
Eres Dios, Señor, que liberta a los cautivos y deja libre a los oprimidos. El Dios que habla verdad para siempre. A ti sea la alabanza por siempre y para siempre. El Escritor dijo que eres el Dios fiel y justo y el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Eres Dios libertador, pero también eres Dios sanador y Dios restaurador. Y pedimos en este momento la obra del Espíritu Santo para que la sanidad del corazón interiormente, la sanidad de nuestra alma, sea una experiencia en cada mujer, en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Las intenciones de las tinieblas, sus maquinaciones, sus pensamientos, sus planes son confundidos ahora, se desvanecen ahora. Dice tu palabra, Señor, que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas, las reprendemos, las declaramos inoperantes, nulas en cada vida, para que sean sanadas y restauradas para la gloria de tu nombre, Señor. Y si algo pasa bueno en alguna mujer, yo te doy la gloria, Señor. Si hay alguna palabra que le libera, yo te doy la gloria. Si hay alguna verdad que llega a sus corazones, que va a ser el inicio de un proceso de transformación, yo te doy la gloria, Señor. Y si alguna es atormentada por el pasado, Señor, tú rompes sus ataduras, sus ligaduras. Te prometo que te daré la gloria. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos en este momento para que estés obrando sobrenaturalmente en el corazón de cada hermana, de cada dama, de cada mujer, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, Él se lo merece. Amén. Así que es una preciosa historia. Y nosotros vamos primero, a la luz de la palabra, a conocer la realidad de Noemí y Ruth, o como le parezca, Ruth y Noemí, la cual necesitan ser sanadas. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, vamos a ver algunos versos para conocer las realidades por la cual ellas necesitaban ser sanadas juntas, o de qué necesitaban de ser sanadas juntas. El verso 5, cuando usted lee el verso 5 conmigo, dice la escritura: murieron también los dos hijos, Mahalón y Kelión, quedándose así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Observe bien la palabra desamparada. Esto quiere decir que su marido había muerto. Una vez que muere su marido, sus hijos iban a hacer el papel de cuidarla, de protegerla, de sustentarla y darle para sus necesidades. Una vez que muere su marido y mueren sus dos hijos, ella queda desamparada. Es un gran problema. Usted se puede imaginar la tristeza de esta mujer en esa historia, en la historia de Israel, cuando una mujer perdía a su marido. El lenguaje, la literatura que le daban a esta mujer, Dios la está castigando. Y aún más, al morirse sus dos hijos, entonces era interpretada como una maldición de Dios sobre ella. Así que esta mujer no solamente pesaba sobre ella, que no tenía el amparo de su marido y de sus dos hijos, ni la protección, ni el cuidado y la seguridad que podían darle ellos, sino que también pesaba sobre su corazón, sobre su alma. Soy una mujer
que está viviendo desdicha. Soy una mujer que está viviendo como un aspecto de maldición. Soy una mujer en la cual Dios no está conmigo. Eso sobrepesaba más sobre ese luto interno de perder a su marido y sus 2 hijos. Encontramos entonces que esta mujer necesitaba ser sanada de ese asunto emocional de tener ella inseguridad en la vida, ese asunto emocional de que necesitaba un amparo, una protección. Ella necesitaba ser sanada y ser restaurada de esto. La primera persona que me tocó a mí restaurar fue mi esposa. Nosotros comenzamos a vivir. Ella tenía 18 años de edad y yo tenía 17 para 18. Somos contemporáneos. Y yo venía también con mis heridas emocionales. Y cuando veo a mi esposa, veo a una esposa que no podía ser feliz ella y tampoco podía ser feliz yo, producto de las experiencias y las heridas del rechazo en su corazón desde su infancia. Igualmente venía de mi infancia con algo parecido. Esto quiere decir que Noemí y Ruth, la nuera, ellas también estaban viviendo cosas similares. Ellas se sentían desamparadas. Una mujer desamparada no sabe a quién ir, a quién acudir, no sabe en el momento qué hacer. Y en esa historia pesaba más. Ahora no. Ahora una mujer dice: necesito empleo, venga para acá, vamos a ayudarte. En aquella historia era muy difícil. Dice la escritura que cuando salen de Moab, o de los campos de Moab, y salen a Belén, dice la escritura de que esta mujer, la nuera Ruth, que la acompaña en todo su sufrimiento, en todo su problema, en todo su luto, en todo su dolor y sufrimiento, que le acompañó siempre. Ruth, dice la palabra que ella habla con Noemí, le dice: ¿me das permiso para ir allá a espigar? Pero como había mucha necesidad y había hambre, entonces Noemí, su suegra, le dice: ve a espigar. Había mucha necesidad. Pero quiero decirte, en ese momento en la cual ellas estaban viviendo, ellas necesitaban ser sanadas y necesitaban también ser restauradas. Así que encontramos en este verso 5 que estas mujeres estaban desamparadas y solas, sin sus parientes. ¿Sabe a quién acudimos nosotros cuando estamos en esos momentos de desamparo, sin protección, sin cuidado, no nos sentimos seguros? Acudimos a nuestros parientes. Siempre vamos a buscar a nuestros parientes. En el caso de esta mujer, en esa historia, la estaban viviendo muy difícil porque ellas estaban, en el caso de Noemí, ella estaba en otras tierras lejanas, no estaba en su tierra con lo suyo. Y cuando va a ese lugar, dice la historia de que el marido, sus 2 hijos y ella salieron llenos de muchos recursos a los campos de Moab. Y cuando viene, le dice a sus amigas: volvió Noemí, parece ser que esa es la nuera, volvió esta mujer otra vez. Entonces, contenta para recibirla, ella dijo: llámeme Mara, porque en amargura estoy. Llegué a ese lugar llena y vengo vacía, sin nada. Imagínense, ¿estaba qué? Desamparada. Dice el verso 8 también, hablando sobre las realidades de Ruth y Noemí, la cual necesitaban ser sanadas. Dice el verso 8. ¿Está conmigo? Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada uno a la casa de su madre. Jehová llega con vosotros, o Jehová haga misericordia con vosotras, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Amén. Os conceda Jehová que hayáis que descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas se alzaron su voz
y lloraron, dice la Escritura. En el verso 8 dice la palabra, hay una expresión interesante: Jehová haga con vosotros misericordia. Una de las cosas que pedía Noemí a estas dos mujeres, sus dos nueras, es que Dios haga misericordia. En otras palabras, bondad, piedad, benignidad, bien y favor. Ellas necesitaban ayuda, y por eso Noemí le refiere estas palabras a Orfa y a Ruth y le dice: Jehová haga misericordia con vosotras. En otras palabras, Jehová le haga bien, le favorezca. Jehová bendiga sus vidas, mujeres. ¿Sabe por qué? Porque ellas estaban sufriendo, estaban tristes, sumergidas en el dolor y en el sufrimiento de las pérdidas y de la necesidad. Ellas tenían necesidad también de la benevolencia y la misericordia de Dios. Usted en algún momento de su vida usted ha dicho: nadie me ayuda, yo quisiera que alguien me ayudara. Usted está diciendo: quisiera el bien, o que alguien se dignara de mí y me favoreciera. Así que fueron las palabras de Noemí a sus dos nueras, y le dice la palabra: Jehová tenga misericordia de ti, tenga piedad de tu vida. Usted se puede imaginar por qué Noemí le dice a estas dos mujeres: Jehová tenga misericordia de vosotras. Usted se puede imaginar cómo Noemí las estaba viendo. Las vio destruidas. Vio sus vidas como que ellos o ellas en los días que venían la iban a pasar mal. Y por eso el recurso de esta mujer llamada Noemí fue: Jehová haga misericordia con vosotras. A veces las mujeres divorciadas y fueron buenas esposas, buenas mujeres, amantes, cuidadoras, fieles a sus esposos las dejan. ¿Cómo se ha sentido usted? Engañadas, burladas, y otros le dicen: no te toca nada, vete de aquí. Y así como vino con humildad a esforzarse en la vida con él, así ella sale con lo poco que tiene. De verdad que es algo muy deprimente dentro de una mujer cuando no encuentra la ayuda de nada ni de nadie. Y por eso dice la Escritura que Noemí le dice: Jehová haga misericordia con vosotras, porque ella vio la necesidad que ellas estaban viviendo. Así que encontramos que ellas estaban desamparadas, necesitaban el bien de Dios a su favor, porque lo que habían visto era dolor, sufrimiento y tristeza. En el verso 9 que también leímos, dice la Escritura: os conceda Jehová que halléis ¿qué? Descanso, dice la palabra, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz, que dice, llorando. En otras palabras, Noemí le estaba diciendo a ella: tengan reposo, tengan consuelo y tengan paz. Noemí estaba viviendo con su nuera. Las nueras habían perdido a sus maridos. Más Noemí había perdido a su marido y sus dos hijos. Ella también estaba destruida y sin nada, desamparada. No veía el bien de Dios. Ve a estas mujeres también que caminaron con ella, que le acompañaron un momento dado de su vida. Y viene y le dicen a estas mujeres: Dios le dé reposo, Dios le dé descanso, Dios le dé paz a sus vidas. Usted se puede imaginar eso. Muchas mujeres dicen:
Lo tengo todo, pero no tengo paz. Una mujer adinerada cuando tenía 32 años, una mujer catira, blanca, alta, bien elegante. A los 32 años ella se opera la nariz, se hace lo que es la lipo que decían antes, se colocó una esponja atrás en su trasero y ella me decía, muy bonita, a sus 32 años, llorando: pastor, míreme, yo soy fea, pastor. No, tú eres linda. ¿Y por qué mi esposo? Y echó a llorar. Yo no tengo todo, pastor, pero ese esposo mío que tengo. Y ella se sentía, como dice la escritura, ella no tenía consuelo, no tenía paz. Ella tampoco experimentaba reposo en su corazón. Cuando vivimos problemas, cuando las mujeres viven problemas, que los problemas intencionalmente afectan el ser dentro de ellas, entonces una de las cosas que va a venir ahí es un tormento, es algo que parece que amenaza con destruir a una mujer, que eso no va a tener remedio. Bien, entonces necesitan consuelo, necesitan paz y necesitan reposo de esa vida. Y le dije, usted lo que necesita es a Cristo Jesús. Usted está buscando la felicidad donde no está. La felicidad no está en lo material. La felicidad comienza por fe. Felicidad comienza por la fe en Jesucristo. Oré por ella, le presenté a Cristo y ya tenemos como 18 años caminando juntos y todavía tiene problemas, aunque lo tiene todo. Dice su esposo: pastor, tengo en la granja 23 Super Duties 350 nuevos para venderlo. No le hacía falta nada, todo lo tenía. Pero estas mujeres necesitaban descanso. El verso 13 dice así, el verso 13. ¿Habíais vosotras de esperarlo hasta que fuese grande? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Dice la palabra que ella estaba en amargura. En otras palabras, estaba afligida porque había un vacío que no podía llenarlo cualquiera, solamente Dios. ¿Quién estaba hablando? Noemí. Noemí habla con ellas y les dice: vamos a separarnos. Escuché decir que Jehová ha visitado a mi pueblo y hay pan en esas tierras. Así que yo me voy, ustedes vuélvanse a que sus madres y allá vengan. Dios les ayude también a ustedes. Entonces viene, no quería Ruth. Vuelve a insistir Noemí: si yo tuviese hijo, ustedes no lo van a esperar que sean un hombre para casarse con ellos. No, váyanse, hija mía. Orfa se va y queda Ruth. Y le dice: haz lo que hizo la otra mujer. Y le dijo: no me pidas eso. Ya sabe el verso que nosotros leímos allá en la escritura: tu Dios será mi Dios, tu ciudad será mi ciudad, el lugar donde vaya también será mi lugar, hasta que la muerte nos separe. Y vio una mujer llamada Ruth, decidida a acompañarla, decidida a ser sanada y poder ser sanada junta también. La historia nos habla a nosotros que estaban en amargura. Dice el verso 9 y verso 14, lloraron. Esto quiere decir que estaban invadidas por la tristeza, por el duelo y por el luto. Lloraron.
necesitaban urgentemente la intervención de Dios. Estaban desamparadas, necesitaban la misericordia de Dios, necesitaban consuelo y paz, descanso, necesitaban ser libres de la amargura y de su aflicción y del vacío que estaba dentro de ella, y necesitaban también ser libres de la tristeza, el duelo y el luto, la cual invadía sus vidas. Yo no sé, usted como mujer, ¿qué le ha tocado vivir? No sé como mujer que está viviendo ahora. No sé cuáles son sus problemas, cuál es su amargura, su tristeza, su dolor. Si usted piensa, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda como estas mujeres? No sé, pero sí nos dice la historia que esta mujer, caminando juntas, fueron sanadas juntas, y el Dios del cielo se acordó de ella y las bendijo y les dio favor a ella grandemente. Amén. ¿Qué hicieron para ser sanada juntas esta mujer? Cuando nosotros hablamos del verso 6, ¿qué hicieron para ser sanadas juntas? ¿Qué pueden hacer ustedes para ser sanadas juntas? Dice el verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Qué hicieron para ser sanadas juntas? Número 1, ese verso 6 nos enseña una expresión interesante. Dice, Jehová ha visitado a su pueblo para darle pan. Una de las cosas que hacían estas mujeres es que ellas se sanaban restaurándose, hablando de Dios. Por eso usan la palabra Jehová se ha acordado, ha tenido misericordia de nuestro pueblo y ha llevado pan a ese lugar. Eso nos indica a nosotros que estas mujeres fueron sanadas juntas porque ellas hablaban de Dios. Solamente Dios puede sanar tu vida, puede libertar tu vida. La Escritura enseña, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los pobres, libertad a los cautivos. También habla la Escritura para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar libertad a los cautivos. La Escritura habla que el Señor Jesucristo tenía el poder sobrenatural para entrar dentro del ser de una mujer y libertarla, sanarla y restaurarla. Solamente Jesucristo fue ungido de parte de Dios con tal poder para poder entrar dentro del ser de una persona. Sin Jesucristo, sin Dios, Noemí y Ruth estuviesen perdidas. Amén. Gracias a Dios que Dios estaba en medio de ellas, porque ellas hablaban de Dios. Si usted necesita ser restaurada, sanada de la amargura del pasado, si usted necesita ver el bien de Dios, si usted necesita consuelo, salir de esa aflicción y de esa tristeza y dolor, usted necesita hablar de Dios, como estamos acá hoy, que están reunidas hoy, para que ustedes escuchen hablar de Dios. Dios juega un papel muy importante, Él restaura nuestras vidas. Un doctor le predicaba la palabra a un doctor, a un médico. La primera vez que llegué a predicarle no me quiso aceptar. Después yo iba y por la gracia de Dios me aceptó un tratado, le prediqué la palabra y luego lo seguimos haciendo y le dije, vamos a la iglesia. En fin, yo voy, pero no iba. Voy, pero por un día fue. Cuando llega a la iglesia, él se sentó muy serio. Primera vez que pisaba una iglesia cristiana evangélica.
Él me decía, yo soy muy católico, hermano, yo soy muy católico, pero allí insistimos por la gracia de Dios. Allí lo acompañamos a él en ese momento, en esa creencia que tenía y enseñándole una nueva creencia, una nueva fe. Y él estuvo yendo a la iglesia 1 año. Pero cuando teníamos como 3 meses, me dice, hermano, un momento, ya yo sé llegar solo, déjeme tranquilo, yo voy solo. Y él iba solo 1 año. Luego me llama y me dice, con una sonrisa, quiero decirte que decidí bautizarme, decidí bajar a las aguas. Y yo le pregunté, doctor, ¿por qué usted decidió eso? Quiero decirte lo que nunca te había dicho. Cada vez que iba a la iglesia, la palabra para mí fue muy terapéutica. Ella venía, me daba un descanso. Ella venía a mi vida. Yo no salía igual de ese lugar. Yo salía mejor y entendiendo que la palabra para mí, escucharla y exponerme a la palabra de Dios, hacía un trabajo terapéutico, un trabajo relajante dentro de mí. Yo continué. ¿Y sabe qué? Se bautizó. ¿Y sabe qué? Es cristiano para la gloria de Dios. Amén. Y él lo hizo, como le decía los evangelistas de antes, Cristo lo hizo. Pero ¿dónde está la obra de Dios? En hablar de Dios. Noemí nunca tuvo idea que hablarle a sus nueras de Dios, Dios las iba a sanar a ellas. Sanada entonces en medio del dolor, del sufrimiento, del luto y la pérdida, Orfa dice, me voy para que mi familia, porque ella fue sanada por la palabra de Dios. Luego Ruth fue más atrevida y le dice, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, porque ella fue también sanada. Noemí, aunque se sentía fracasada y necesitaba la obra de Dios en su corazón, Noemí nunca dejó hablarle de Dios y Dios fue sanando el corazón de ella para luego Dios usar a Ruth con un corazón luego sanado, sanar el corazón de Noemí, su suegra. Amén. Por eso caminen juntas y hablen de Dios. Amén. Caminen juntas y ayúdense con Dios. Amén. Caminen juntas porque Dios está con ustedes. Amén. Cuando Dios vea a 2 personas o más caminando juntas, Dios va a hacer algo sobrenatural. Amén. Dios va a hacer algo poderoso en todas las mujeres que aunque tengan problemas, aunque tengan heridas, aunque cosas nunca han cambiado en su vida, caminen con Dios, porque la Escritura dice, cuando Jehová libertare de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza y diremos cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Es el pueblo que alaba a Dios. Pero todo está centrado en Dios. ¿Cómo fueron sanadas juntas? Hablaban de Dios, es lo primero. Hable de Dios. No sea negativa, por favor. Esto no lo cambia nadie. Esto sí está feo. Así va a estar, feo, y nadie lo va a cambiar. Amén. Mire que Jesús, después que resucita en San Juan capítulo 21, Jesús se acerca a los discípulos. Pero los discípulos no le reconocían. Pero una vez que el Señor muere, se fue su maestro. Una vez que el Señor muere y no está con ellos, se fue el hombre de los milagros, el hombre quien los enseñaba, el hombre que hacía cosas sobrenaturales. Una vez que Jesús se aleja de ellos, ellos se sienten solos. Entonces habían entre ellos 6 y unos a otros se miraban y dice Pedro, voy a pescar. ¿Sabe por qué? Tenían necesidad
de comer? Voy a pescar. Los otros dijeron, nosotros vamos contigo también a acompañarte a pescar. Y dice la escritura, pescadores de pericia, pescadores de experiencia de muchos años, van a pescar. Esa noche no pescaron nada. Jesús se acerca y no le podían reconocer. Se acercó Jesús y le dijo, ¿tenés algo de comer? No, respondieron ellos. Ellos estaban frustrados, fracasados, porque la pesca fue un fracaso. Jesús se aparece en medio de ese fracaso, esa frustración que ellos estaban viviendo. Y cuando les pregunta a ellos que se habían pescado o tenían algo de comer, ¿qué dijeron ellos? No, ellos fueron negativos. Y Jesús le responde y le dice, sin saber qué era el Señor, tirad la red a la derecha y hallaréis. Una vez que tiran la red a la derecha, entonces dice la escritura que más o menos no distaba sino 90 metros donde ellos estaban. ¿Ellos estaban dónde? En la orilla. ¿Y los peces grandes dónde están? ¿En la orilla o en lo profundo del mar? ¿Y cómo fue que pescaron pescado grande? Fue un milagro del Señor. Amén. Cuando ellos echan las redes en la orilla, dice la palabra que ellos tomando las redes estaba pesada y eran 153 peces grandes, dice la historia. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué pasó eso? Porque Jesús dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Cuando Jesús dijo esa palabra la escucharon los peces que estaban en lo profundo del mar. Los peces grandes escucharon esa palabra. Al escuchar esa palabra es la voz del Señor, la voz del soberano, la voz que todo lo puede. Ellos obedecieron esa voz y ellos se metieron los peces grandes en la red. Y fíjense que es la única explicación que tiene. Amén. Que los peces escucharon esa voz y ellos entraron en las redes. Y fíjense bien, cuando les preguntó, ¿tenés algo de comer? No, fueron negativos. Les estoy diciendo, mujeres, no sean negativas. Hablen de Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Amén. Estaba pastoreando en la Cañada, iniciándome como pastor en la Cañada de Urdaneta, y nosotros en la casa usamos la administración y teníamos comiendo 15 días caraotas. Caraota en el almuerzo y caraota en la cena. Mi esposa me dice, yo no quiero comer más caraota, me dice. Y digo yo, bueno, mija, vamos a orar a Dios. Oramos a Dios. Ese mismo día, una llamada telefónica, Pastor Luis, mi célula cumpleaños y quiero que vengas a la célula. Yo fui a la célula, un buen cumpleaños, compartimos la palabra de Dios, comimos los pasapalos, como dicen por allí, las tortas, los refrescos, y ella me dice, una bolsa negra de esa asa grande, dentro de otra bolsa negra, y me dice, eso usted se lo lleva para su casa. Y yo agarré el peso. Aquí hay como 5 kilos de arroz, fue lo que pensé. Cuando llego a mi casa, dejé la bolsa. La hermana se regresa. Luis Alberto, dejaste la bolsa. Yo agarré la bolsa y la llevé. Y me dice mi esposa, ¿qué fue, mijo? ¿Cómo te fue? Bien. Mi hija, agarra ahí esa bolsa porque creo que hay como 5 kilos de arroz. Fue lo que pensé. Cuando mi esposa destapa, eran 7 kilos de carne. Ahí está ella, ¿ves? Se acordó de que era llorona, porque cada pedazo de carne que sacaba, y lo pesó 7 kilos de carne de primera.
Yo quedé con la curiosidad, porque esa mujer me dio mi carne. 2 semanas después no aguantaba. Fui allá y le dije, te quiero hacer una pregunta. Después que conversamos un rato, te tengo una pregunta por la cual vine a este lugar. ¿Por qué me regalaste carne? Bueno, Luis Alberto, porque yo quería comprarte 2 pares de zapatos, porque veías tus zapatos desgastados, ya viejos, y yo te miraba los zapatos y voy a orar al Señor, lo voy a invitar para el cumpleaños de la célula y luego regalarle 2 calzados. Ella viene, va a la oración, y cuando va a la oración, escucho una voz que le dice, no le compres zapatos, regálale carne. Amén. ¿Sabe qué? Ser negativo es un tipo de enfermedad. Amén. Los discípulos fueron negativos, estaban tristes, afligidos, el Señor no estaba con ellos, el Señor de los milagros, el Señor de la enseñanza, el Señor de lo sobrenatural no estaba con ellos en ese momento. Entonces ellos estaban muy tristes, negativos, necesitados. Así como estas mujeres, Ruth, Noemí, Ruth, ellas estaban necesitadas. Cuán importante es que ellas hablaran de Dios, porque Dios iba a venir sobre ellas como un proceso de restauración y de sanidad a sus vidas y a sus corazones, que la levantaron. Dice en este caso, cuando escucha Noemí que Dios visitó a Belén y que hay pan en su tierra, la mujer se levanta, porque Dios comenzó a hacer un trabajo en ella. Dios la animó nuevamente, Dios la levantó nuevamente. Entonces viene, dice la escritura, que Ruth dijo, no me digas que te dejes, yo me voy contigo. Estaba sanada, ambas restauradas, porque lo primero que hacían estas mujeres era hablar de Dios. Cuando habla de Dios, tienes esperanza. Cuando habla de Dios, deja de ser negativa. Cuando habla de Dios, deja de hablar lo que no debes hablar. Cuando habla de Dios, Dios se acerca a tu vida. Cuando habla de Dios, Dios hará grandes cosas a tu favor. Te va a consolar, te va a bendecir, te va a cambiar, te va a transformar Dios. Hay que hablar de Dios. Hermano, yo me convertí al evangelio, pero mi esposa no quería. Me decía, te prefiero ver bebiendo cerveza que evangélico. Pero bueno, te volviste loca, mija. Sí. Un día estaba comenzando en el evangelio y estaba encendido con el evangelio. Yo no pensaba que si no había comido, no, yo quería ir a buscar a Dios y hablar de Dios. Entonces yo me eché mi buen baño, mi Biblia aquí, una Biblia grande, y él me dice, ¿para dónde vas? Voy a predicar la palabra. ¿Vas a predicar la palabra? Y que vienen mi mamá y mi hermana de Santa Bárbara. No hay nada de comida. ¿Ah? ¿Qué te vas a ir a predicar? Era inconversa. Y ella viene, me argumenta, quiere detenerme para que no lo haga, para que haga algo por la comida. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿cuántos somos? 6. Usted sabe las plateras esas antiguas, y habían allí unos platos plásticos y los tiré como baraja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ella me estaba viendo. Ella estaba así. Levantamos nuestras manos y hablamos de Dios. Y del Señor te doy gracias, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que en mal tiempo nos das en abundancia. Gracias te doy, y coloqué mis manos en los platos vacíos por el alimento de esta casa el día de hoy. Y me fui. Y me dice, ya te vas. Yo me fui. Llego aquí a mi madre. Y mi mamá me dice, Chicho, ¿cómo están las cosas ahí en tu casa? Y yo pensé, oré como si tuviésemos de todo. Y dije, mamá, todo está bien. Bueno, yo te quiero dar algo. No, mamá, yo no necesito, yo estoy bien, mamá. Pero Chicho, agárralo ahí, tuve que agarrarlo.
Luego cuando salgo una cuadra, un hermano en un carro, ¿cómo está Luis Alberto? Estamos bendecidos, estamos bien, gracias al Señor. Luis Alberto, yo no sé por qué, yo te quiero entregar este dinero. Y la suma de los dos hizo 5,000 bolívares cuando eran 5,000 bolívares. Y yo dije, se va a poner mi esposa contenta con estos 5,000 bolívares. Prediqué y me fui a la casa. Cuando llego a la casa, había comida en la casa. Y esto, la vecina del lado, nosotros vivimos así, la vecina del lado es bruja. Y trajo comida. La vecina del lado, que era San Benitera, los familiares que iban a celebrar con San Benito, ella hizo bastante pasta, una buena pasta, pero resulta que llamaron, ninguno vamos. Ella dijo, se va a perder esto, y llamó a la vecina Cipriana. Y comimos. Debes hablar de Dios. No todo está terminado. Dios te va a sacar de ese proceso, así como sacó a Ruth y a Noemí. Dios va a cambiar tu realidad triste, difícil, complicada. Dios va a cambiar tu realidad que tanto agobia tu corazón, porque hay un Dios que nos ama. Él está esperando que hablemos de Él. Dice la palabra que cuando invocamos su nombre, Él se acerca a nosotros. Acercaos a Dios, dice el Señor, y Él se sacará a vosotros. El que invocare el nombre del Señor, dice la palabra, será salvo. Estas mujeres fueron ayudadas, sanadas juntas, porque ellas invocaban a Dios. Noemí hablaba de Dios. Lo que no sabía Noemí, que por hablar de Dios, Dios iba a bendecirle, y que por hablar de Dios, Dios iba a bendecir a sus nueras también, a Orfa y a Ruth. Dios las iba a bendecir. No sé si tienes hijos que tienen problemas. Yo no sé si tienen hijas que tienen dolor de cabeza. Habla de Dios, porque Dios se acordará de ti. Dios vendrá a ti y Dios hará cosas grandes y sobrenaturales a favor de ti. Habla de Dios. Versos 15 y 17 al 17 del capítulo 1. Lo primero, hablar de Dios. Lo segundo, 15 al 17. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué dice? Y tu Dios será mi Dios. ¿Qué hizo Ruth? Ella fue una mujer de lealtad y fidelidad a Noemí. Y esa palabra, la cual Noemí ministraba el corazón de Ruth. Ella fue leal y fue fiel. Hermanos, todos vivimos procesos muy difíciles. Muy difíciles. Una vez cometí el error. Tenía tantos problemas que yo hice un compromiso con Dios recién convertido. Me arrodillé, abrí la Biblia y abrí la Biblia al azar, y después que la leí, yo cerré mis ojos, oré y dije, Señor, con esta palabra y con esta Biblia abierta, yo vengo delante de ti para hacer un pacto contigo de servirte a donde yo vaya. Y donde yo iba, predicaba la palabra con una corbata en autobuses, en los carritos, en las plazas. Mi esposa era inconversa y me decía, no vas a predicar aquí porque me da pena. Yo predicaba la palabra en todas partes. En las cárceles yo predicaba la palabra de Dios. Y Dios hizo grandes cosas a través de la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, haciendo ese trabajo de predicar la palabra de Dios, de ser leal y de ser fiel a Dios,
viví momentos muy difíciles en mi vida. Luego vivo un momento tan difícil que dije, no voy a seguir más a Dios. No le voy a servir más. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Si busca a Dios, ¿por qué tantas cosas malas? Si busca a Dios, ¿por qué Dios no me ayuda? Si busca a Dios, ¿por qué Dios no me sana? Si busca a Dios, ¿por qué Dios no mete su mano? Y me arrodillé y dije, Dios, y abrí la Biblia, hoy quiero decirte que no quiero servirte más. Y eché a llorar. Y Él en su misericordia, porque hablamos de Dios, porque he sido leal y fiel, aún en los momentos más difíciles, Él me dijo, siervo mío, yo vi algo en ti que no lo vio tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni ningún familiar de ti. Yo vi en ti un pastor y vi en ti algo grande. Y yo eché a llorar por eso. Me levanto y luego que me levanto, días después me enfermo de los huesos. Y no podía caminar. 15 días estuve en ese problema y acostado en mi cama, en el aire, viendo la tele. Llega un hermano de esos hermanos amigos y llegó. ¿Dónde está Luis Alberto? Yo escuché. Y le dice, mi esposa ya está en el cuarto. Y yo estaba cómodo viendo. Él no sabía la enfermedad que tenía. Y estaba yo cómodo viendo la televisión. Me dice, estás maluco pues. Ponete a trabajar, chico. Y yo no dije nada. Y me dice, el motivo por el cual estoy aquí, Luis Alberto, es porque estaba orando por ti. Tuve una visión contigo. ¿Y cuál fue la visión? Que yo oraba por ti y un rayo salió del cielo y entró en tus huesos. Puso los ojos así. ¿Cómo? Que yo estaba orando por ti y cuando oraba un rayo salió del cielo y entró en tus huesos. Cuando él entra, no le dije que estaba enfermo y me dijo, ¿puedo orar por ti? Claro que sí. Cuando oró por mí, ¿sabe qué pasó? Lo ya después me levanté y Dios me enseñó. Estas cosas son serias. Yo soy un Dios que bendigo, pero soy un Dios serio. Yo soy un Dios que exijo lealtad y fidelidad, porque yo soy un Dios que bendigo la lealtad y la fidelidad. Amén. Por lo tanto, cuando conversa Ruth con Noemí, no me diga que te dejes, y mostró lealtad y fidelidad. Ustedes mujeres que van a ganar otras mujeres más adelante, y gracias al Señor por la iniciativa del pastor, de la pastora, de llamarles e invitarles a ustedes, porque Dios va a traer un avivamiento de mujeres. Amén. Y donde hemos llevado la palabra, Dios ha traído un avivamiento sobrenatural, un avivamiento poderoso. ¿Y qué iba a pensar yo que mi esposa iba a ser usada para esto? Jamás lo pensé. Y un día le dije, pero organiza a las mujeres. Yo no sé nada de eso. Pero Dios la llamó, fue leal, fue fiel al llamado y ahora su corazón despertó y donde llega una iglesia, no hay mujeres aquí, no reúnen mujeres y yo la veo. No pierdo el tiempo, mi esposa, ¿dónde va? Cualquier iglesia que va pequeña, grande, ella siempre pregunta, ¿las mujeres aquí se reúnen? ¿Hay ministerio femenil aquí? No, vamos a fundarlo. Cipriana, ¿cuántas iglesias has ido ya? Esta es la cuarta, ¿verdad? A la octava, estoy perdido, por la octava y la novena. Mira cómo Dios bendijo a estas mujeres por ser leales y fieles. En el capítulo 2, 3, 4, no se lo voy a leer, encontramos allí que Dios fue con ella con amor y redención. Porque cuando va Ruth a Booz, pariente del esposo de Noemí, cuando va a ese lugar, entonces dice la escritura que él la trató dulcemente, tiernamente, y Ruth respondió,
tus palabras han consolado mi corazón. Dios le dio un trato de amor y consuelo. Una vez que usted sea leal y fiel a Dios, Dios va a venir a usted con un trato por el proceso o por el problema que usted viva. Y el trato de Dios va a ser que se va a acercar para darle amor. Amén. Y para consolarla. Amén. 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 Usted va a encontrar el capítulo 2, 3 y 4. Luego ella vive en la providencia divina, porque ¿sabe qué? Se casó Ruth y tuvo un hijo. Y cuando tuvo el hijo, llama a Noemí. Y Noemí fue consolada por la muerte de su marido y sus dos hijos con el hijo de Ruth. Ruth estaba en ese lugar por el consejo de Noemí. Y vieron la providencia divina. La providencia divina está dispuesta para usted y para todos nosotros. En cualquier momento Dios va a bendecir nuestras vidas. Amén. Y lo último de estas mujeres, la fe y la obediencia. Amén. La fe y la obediencia. Tengan fe, mujeres. Sean obedientes al Señor. Con esto termino. Estaba allá por allá pastoreando en el estado de Anzoátegui. Y una mujer muy bien parecida. Tenía 5 niños. 5 niños, un niño y 4 varones. 4 hembras. Muy bien arreglada. Y como dicen que el pasajero se conoce por la maleta, yo dije, esta mujer con ese copete, ese perfume, bien arreglada, esa mujer tiene dinero. Y dijeron, no, ella vino en esa camioneta. Vino en una Bronco bien arregladita en aquellos años. Y yo tenía curiosidad, ¿quién era? Y conversando con ella me dice que tuvo un hombre que fue ganadero. En ese entonces era ganadero. Más bien parece gadareno, ¿verdad? Pero era ganadero, no gadareno. Pero parece que fuera ganadero, gadareno. Y viene el hombre, le dijo, si tú sigues el evangelio, yo te dejo con esos muchachos. Y él vivía en un rancho. ¿Cómo? Vengo la semana que viene cuando venga de la hacienda. Y te quiero escuchar. Mi amor, me salí del evangelio y yo te sigo yendo con los muchachos. Cuando ella está orando triste y siendo fiel a Dios, Dios habla a su corazón y Dios le dice, no te detengas, continúa con el evangelio. Cuando el hombre vino, le dijo, ¿qué pensaste? ¿Qué decidiste? Y le dijo, me vas a perdonar, yo continúo con el evangelio de Jesucristo. La dejó. Luego que la dejó, ella echó a llorar y a llorar y a llorar. Y ella pensaba, ¿qué voy a hacer yo con estos hijos, Señor? ¿Cómo los voy a alimentar? ¿Qué voy a hacer yo? Y Dios le habla en ese momento difícil. Y Dios le dice, dale de comer a las viejitas pobres de la iglesia. Pero ¿cómo le doy de comer si no tengo yo con qué comer? Ella fue fiel y obediente a esa palabra, se fue a que su abuela y le dijo, abuela, enséñame a hacer dulce porque tengo que darle de comer a la viejita de la iglesia. Pero bueno, muchacha, tú estás loca y las hijas tuyas, voy a ser fiel y obediente a Dios. Y comenzó a hacer los dulces y empezó a vender dulce y fue fiel. Porque ella muchas veces quería extraer de las ganancias para sustentar a sus hijas. Y ella dijo, no, esto es para darle comer a las viejitas hambrientas necesitadas de la iglesia. Y fue muy fiel, la llevó. Y ella dice que comenzó a ver los milagros, cómo llevaban alimento a su casa y cómo Dios le daba sustento para ella y para sus niños. Luego apareció un hombre de Caracas y le dice, estos dulces son de ustedes, sí son míos. Venga acá, yo quiero hacer una compra numerosa, tengo varios negocios allá en Caracas. Y ella luego se hizo una mujer empresaria y con lágrimas en los ojos. Ella dijo, no sabía, pastor, que teniendo fe
y siendo obediente, Dios me iba a bendecir. ¿Sí me está escuchando usted? Sépalo hoy, que usted teniendo fe y siendo obediente al Señor, Dios le va a sanar, Dios le va a redimir y Dios le va a bendecir grandemente. Dios mostrará su providencia, porque en esta mujer de Anzoátegui Dios mostró su providencia en ella. Dios se dio a conocer como un Dios poderoso. ¿Qué quiere Dios de usted? Para terminar, que hable de Dios, que sea leal y fiel a Dios. Dios vendrá a usted con un amor redentor. Dios le va a rescatar a usted del dolor, el sufrimiento, lo que está viviendo. La providencia divina se va a manifestar y la fe y la obediencia le va a bendecir su vida. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y vamos a orar?